Buenos días a todos, hermanos, familia, amigos y aquellas hermanos o personas que se van a conectar posteriormente a la reunión de hoy, quizás en la semana. Saludamos a todos los que nos saludan en la semana. Recibimos muchos comentarios acerca de que están siguiendo la serie, que les ha sido de gran bendición, que les ha alumbrado como a nosotros nos ha alumbrado. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque es de Dios la gloria, es de Dios lo que Él hace, es de Dios y para Dios lo que todo hacemos aquí, ¿verdad? Así es que bendito sea el Señor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Pues miren, hemos venido anunciando que vamos a tener nuestro evento de celebración de 5 años, ¿se acuerdan? Estamos preparando, ahorita estamos postergando un poco esta celebración, porque pues queremos que el tiempo necesario en cuanto al semáforo pues ya esté pues de alguna forma pues que nos permita un poco más de aforo, y porque hemos recibido que quieren participar y serían muy pocos los que estuvieran, entonces estamos esperando, dando pauta a eso para que también se puedan congregar la mayoría que quieran asistir. Pero saben, hermanos, estamos muy contentos. Este año cumplimos 5 años, 5 años como iglesia. 5 años desde que iniciamos en una mesa, pues ya se los he dicho mucho, ¿no? Con la Santa Trinidad y mis hermanos aquí presentes, y después el Señor fue agregando, y pues es la gracia de Dios la que nos tiene aquí, es la gracia de Dios la que nos sostiene y es la gracia de Dios la que hará. Así es que no se pierdan en estos días, vamos a estar anunciándoles. Me preguntaban algunos jóvenes que cuando hay bautizos, también ya vienen. También ya viene el tiempo del agua refrescante porque ya hace calor allá afuera, ¿verdad? y ya vendrá el tiempo. Gracias a Dios por lo que está haciendo en los jóvenes también, ¿eh? Es un grupo muy nutrido, es un grupo que está buscando del Señor, es un grupo que el Señor les está alumbrando y que lo están conociendo. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo conozcamos. Como dijimos al inicio de esta carta, el Señor quiere que le conozcamos, pero como Él quiere, no como nosotros pensamos que lo conocemos. Así es que esto es bueno, hermanos, es agradable y es la voluntad de Dios. Amén. Ya oramos por la prédica, vamos a iniciar. Damos inicio a esta segunda parte de lo que iniciamos hace 8 días. Seguimos en cartas desde la prisión y pues estamos en una carta que es la carta de Efesios. Pablo escribiendo desde la prisión hacia los efesios y hacia nosotros y hacia el mundo entero, pero sobre todo a los hijos de Dios. Hoy pues vamos a continuar con esta parte y abran su Biblia en Efesios 5 para que ahí vamos a ir partiendo y vamos a ir haciendo un recordatorio de lo que vimos hace 8 días. Abran su Biblia en Efesios 5, versículo 15, por favor, si son tan amables, si me acompañan ahí. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya vieron? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, son 3 versículos que empezamos hace 8 días. Hoy vamos a terminar estos 3 versículos, pero vimos cómo cada palabra tiene un significado, cada coma, cada situación escrita por Dios e inspirado por el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, pues nos dice algo. Vimos cómo ese mirad pues es algo que nos hace que veamos cómo andar con diligencia. Ya vimos que es diligencia, ¿cierto? ¿Cómo anduviste esta semana, hermano? A mí sí me dio mucha luz y empezar a ver la diligencia en todo, vaya, la exactitud, ¿no? De lo que hablamos y lo que pensamos, porque eso es parte de lo que nos está enseñando el Señor. Y porque nos vimos que hay 2 formas solamente de andar en este mundo, que es como creyentes o como incrédulos, como luz o como tinieblas, como necios o como sabios. Por lo tanto, nuestro andar debe ser totalmente diferente de los que no creen. Eso lo vimos hace 8 días. También vimos y dijimos que en prédicas anteriores, pues Pablo nos ha mostrado cómo andar en amor. El domingo antepasado vimos que también nos dijo cómo andar en luz. Pero ahora Pablo nos enseña Dios nos enseña a través de Pablo cómo andar en sabiduría, hermanos. ¿Se acuerdan cómo se llama la prédica de hace 8 días y de hoy? Aprovechando el tiempo para ser sabio. ¿Y cómo se anda en sabiduría?
pues es lo que vamos a ver, cómo se anda aprovechando el tiempo, pero también sabiendo cómo es la voluntad del Señor, pero algo bien importante, entendiéndola. Fíjense, y es lo que vamos a ver hoy, porque sabemos que los incrédulos andan en la necedad de su corazón, o sea, en su propia opinión y perdiendo el tiempo. Así anda el incrédulo, anda en la necedad de su corazón, y es un incrédulo que se rige por sistemas religiosos, donde cura su alma cada 8 días y no sabe y no conoce del Señor. Su conducta no cambia, pero su conducta interna, la externa la pueden aparentar, incluso pueden engañar, pero la interna no cambia, y esa solamente la conoce Dios, y solamente la palabra de Dios viva y eficaz que penetra, que introduce hasta lo más profundo y nos hace ver en la luz realmente quiénes somos. Por eso se necesita la palabra de Dios. Pues ese es el contraste que vimos en los versículos, y hoy Pablo nos va a mostrar que andar en luz es andar con los 2 pies. Ya lo vimos. No puedo decirle no nada más a la necedad y quedarme ahí. Nos volveríamos legalistas y anduviéramos señalando y criticando a todo, y anduviéramos diciendo es que esto está mal, es que eso está mal y eso es que está mal, porque nada más tenemos un pie. Pero cuando ponemos el otro pie, que es el andar en sabiduría, ya no salimos de la necedad, pero ahora ya soy sabio, y ahorita es lo que vamos a ver. Por eso, cuando yo le digo no a la necedad, es como decirle no al pecado, pero no nada más me quedo ahí, tengo que avanzar. Así es que vamos a ver algo de lo que ya vimos y cómo se obtiene la sabiduría. Pues esta es la tercera parte, hermanos. Y la dividimos y iniciamos desde hace 8 días, en el punto número 1 dijimos quién es un necio y quién es un sabio. ¿Recuerdan? Ya lo vimos. El punto 2 fue el primer paso para evitar andar en necedad, que eso lo veíamos en el versículo 15, la primera parte. Hasta ahí nos quedamos. Serán 4 puntos. Hoy vamos a ver el tercer punto, que es el paso que hay que dar. Y ese paso que hay que dar es andando en sabiduría. ¿Y dónde se encuentra esto? En la segunda parte del versículo 15. Ahí vamos a ver, vamos a descubrir cómo es que Pablo nos quiere mostrar cómo puedo andar en sabiduría en un mundo caído. Ahorita vamos a ver. Pero después, pues obviamente, pues surge por naturaleza, por naturalidad, la pregunta obvia: ¿cómo obtengo la sabiduría? ¿Cómo? Ese es el punto 4. Y eso lo vamos a ver en el versículo 16 y versículo 17. ¿Sí, mis hermanos? Así es que, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Aprovechando el tiempo, se llama la prédica. Tercera parte, vamos a andar en sabiduría. Vamos a ver. Versículo 15, por favor. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjense, Pablo comienza con una declaración que dice todo. Mirad pues, ya lo vimos, con diligencia cómo andéis. Eso es algo, esa es la cosa suprema. No a dónde vas, sino cómo vas. No a dónde te diriges, sino cómo te diriges. Y eso es lo que vamos a ver. A dónde caminas es un problema relativamente simple, porque lo puedes evitar no yendo. Pero cómo estás aplicando este principio en cada momento de tu vida, eso es lo importante. ¿Cómo estoy actuando en el andar? Ya vimos cómo son, qué piensan y qué hacen los necios, para así no resbalar junto con ellos. Pablo nos está mostrando que ahora tenemos que dar el siguiente paso. Y se los decía yo, no hay que procurar nada más como necios, sino que hay que dar el paso hacia la sabiduría. Pero algo que antes de iniciar en ese segundo paso, antes de llegar hacia lo que es la sabiduría, hay algo en medio. Hay algo ahí. Hay algo que antes de dar ese paso hacia la sabiduría, de quitarme la necedad, hay algo que se ve. Porque quizás ya no andas como necio, pero ya no te quedas ahí sin dar ese paso. ¿Y saben cómo les llama Jesús a estos? Les llama tibios. Son como los que se mencionan en la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que creen en Cristo, pero sin embargo le excluyen de su vida y piensan que sin Él pues les puede ir bien porque son ricos.
La Odisea era una región donde había recursos económicos, ellos eran ricos, pero esa riqueza de la que habla Jesús aquí era una riqueza que no servía para nada. Y a eso les dice a los hermanos de la Odisea, esa riqueza económica o de prestigio, incluso de conocimiento, sin Cristo no vale para nada. Pero vamos a verlo para que sepamos bien a quién le dice nuestro Señor esto. Abran su Biblia, Apocalipsis 3, versículo del 15 al 19, por favor. Perdón, ¿ya estamos ahí? Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense cómo el pensamiento de Dios totalmente opuesto al del necio. Y no al necio, sino, y aquí no es necio, perdón, es un creyente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora vean, versículo 19. Yo reprendo y castigo, me detengo. No le está condenando, les está avisando porque son creyentes. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Hermanos, la sabiduría sin Cristo no es sabiduría. Lo mismo que la riqueza, sin Él, no vale para nada, ¿eh? De hecho, es todo lo contrario. Jesús, y por así decirlo, porque la palabra te vomitaré de mi boca, no es tiempo de la predicación, pero bueno, algún día ya la hemos estudiado. Pero Jesús, de alguna forma, para así entenderlo, se pone enfermo de aquellos que dicen que creen, pero basan su confianza en otra cosa que ellos hacen. Por eso dice el versículo 16 al final, te vomitaré de mi boca. Y es que un tibio sabe lo que tiene que hacer, que es no ser necio. Y lo hace, pero su prioridad no es darle la gloria a Dios, sino a su propio yo. Cree que puede estar bien con Dios, pero sin contar con Él y lo que Él piensa. Por eso tuerce las Escrituras para hacer de su vida una religión para que se tranquilice. Y por eso interpreta las Escrituras a su interpretación personal. Por eso el Señor nos está enseñando. No es necio, pero tampoco es sabio. ¿Me explico? No es necio, pero tampoco es sabio, es tibio. Por eso Pablo dice que debemos dar un segundo paso, y ahora volvemos a nuestros versículos. No solo podemos quedar en no caer en la necedad, por eso era importante ver esto. Por eso, hermanos, acuérdense, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cristianos, sellados por el Espíritu Santo, ya no nada más somos espectadores, ya no nada más somos congregantes, somos hacedores de la palabra. Y un hacedor te manda a involucrarte en lo que es este gran anuncio de nuestro Señor de id, ¿y qué? Y predicad. Por lo tanto, no es nada más venir y alimentarnos y quedarnos con el alimento y engordar de conocimiento. Ahorita vamos a ver. Es hacer, hermanos. Por eso el tibio no da ese paso, porque no se quiere involucrar. No quiere más relación solo hasta ahí tiene un límite. Porque sabe que le va a costar tiempo, esfuerzo, dinero, vida, crítica, que lo juzguen, que lo señalen. Pero todo eso que he señalado ahorita, que he dicho, todo eso son bendiciones para cuando eres hijo de Dios. Así es que no debemos de quedarnos solamente en no ser necios. Tenemos que dar el siguiente paso, que andar como sabios. Y aquí vamos a empezar a entender qué es sabiduría, porque sabiduría no es tener muchos estudios, desde ahí empezamos.
Si fuese así que yo soy sabio porque tengo muchos estudios, pues el Señor sería injusto al pedirnos sabiduría, porque no todo el mundo puede tener estudios, ¿cierto? Y ser sabio debe de ser otra cosa entonces. Y como lo dijimos la semana pasada, al inicio de la predicación de hace 8 días, ¿recuerdan? El principio por donde se empieza la base sobre la que se sustenta la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo dice el Proverbio 1:7. Ese es el inicio de la sabiduría, y el resto está escondido en Cristo Jesús, hermanos. No está en los estudios de teología. Escuchen, por favor, pónganme mucha atención. No está en los estudios de teología, por muy necesarios que sean, porque son necesarios. Pero ahí no está la sabiduría, porque el ser sabio es mucho más que acumular conocimientos, hermanos. Es mucho más. Ser sabio es una habilidad que es dada por Dios para poder procesar lo que Él me enseña en su palabra. ¿Para qué? Pues para aplicarla donde debo para resolver situaciones con sabiduría que Dios me da en cualquier situación que se me presente en la vida cotidiana, en mi vida común, y más en este mundo caído. La sabiduría se ocupa todos los días, todos los días. Una persona puede rebosar de conocimientos, pero Dios quizás no le da la habilidad para aplicarlos donde conviene. Por eso, de lo vil y de lo menospreciado, ¿qué? Escogió Dios. Para avergonzar, a eso se refiere. Y saben, hermanos, pues hay personas que no tienen ni maestría, ni doctorado, ni carrera, y son más sabios que los que tienen maestría, doctorado, carrera. Son más sabios espiritualmente hablando, y son más sabios en esta vida. Viven más tranquilos, viven en paz, sin presiones, sin estrés. Y esa es sabiduría. Y es que la sabiduría es de Dios, hermanos, y para Dios. Y porque todo es de Él y para Él. Y por lo tanto la gloria debe de ser para Él cuando aplicamos la sabiduría. No es para enorgullecernos ni para inflarnos. ¡Ay, qué sabio es esta persona! No, es Dios. Es Dios que le ha tocado y es Dios que le ha mostrado cómo ser sabio. Es la gloria de Dios. En todo es la gloria de Dios. No le robamos la gloria de Dios. No somos como los necios. Es que yo hice, es que a mí me eligieron porque yo soy, es que yo estudié esto, es que yo soy el mejor, es que yo hice este proyecto, es que yo. Entonces dice Dios, sale, quédate con tu yo. Mejor levanto a un neófito que no tiene experiencia en el pastorado para que pueda dirigir mi iglesia. Hermanos, la sabiduría de Dios es para Dios y es para darle la gloria a Dios. Por eso dice en Apocalipsis que Dios vomita a aquellos que después que decir que creen y no ser necios, no le tienen en cuenta en su vida y de esa forma no le dan la gloria a Dios. Yo conozco, y ustedes deben de conocer, muchos cristianos así. Son cristianos, han recibido a Cristo, pero no le dan la gloria a Dios. Todos se jactan de que es por ellos, por sus capacidades. Y ahí es la delgada línea, hermanos, porque donde nosotros entre en ese pensamiento, es que yo soy muy inteligente, yo soy aguas, Satanás es muy hábil y muy astuto. Un corazón contrito y humillado es al que Dios busca. Un corazón soberbio y orgulloso es al que Dios aplasta. Amén. Por tanto, aunque la sabiduría es conocer a Dios y sus consejos, para poder aplicarlos como conviene, es necesario tener una relación con su Hijo. Definitivamente. Y yo, al tener una relación con su Hijo, con mi Salvador, con mi Redentor, pues soy sellado por el Espíritu Santo y es el que me revela, el que me muestra, y ya lo vamos a ver de aquí 8 días. Ahorita no me adelanto. Hay personas extremadamente cultas en lo teológico, escucha, extremadamente cultas en lo teológico, pero totalmente necias en su vida personal. Necios. Les hemos dicho, ¿no? Teológicamente astutos, espiritualmente inmaduros. Y a nosotros nos puede pasar, A nosotros nos puede pasar. Esas personas se distinguen porque su casa por lo regular es un cuartel, es un tormento, es un miedo, es un entrenamiento como los marines en Estados Unidos. Todo es firme, todo es derecho. No, hermanos, la base por lo que se sustenta todo lo que Dios nos ha dado, que es el amor, la gracia, la misericordia,
Pero hoy estamos aprendiendo que todo eso tiene que ser parte de, y dice Pablo en su gran epístola de Primera de Corintios 13, todo puedes saber todos los idiomas, puedes hablar todas las lenguas, puedes haber leído la Biblia 20,000 veces, puedes haber leído todos los libros de teología, puedes tener en tu casa repleto, tienes los 10 diccionarios en tu computadora, todo, pero sin amor no eres nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, porque este es el paso hacia la sabiduría. Y no quiere decir que no leas, ojo, no quiere decir que no estudies, no quiere decir, no, entonces yo voy a amar, voy a ser el amoroso, voy a ser bien. No confundamos, eso lo sabemos. Tenemos que tener un equilibrio. No puede ser un lado más, es como este brazo, no puede estar más musculoso y el otro más delgado. ¿Cómo se ve? Raro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? ¿No? O sea, no, pues algo, tiene que haber un equilibrio, los dos tienen que crecer de tal manera que el amor y la sabiduría llegan en un equilibrio. Pero la sabiduría la vamos a encontrar ahorita, van a ver. Pero si esto lo vemos con ojos espirituales, podemos entender que esto es un milagro. Y es un milagro más en nuestras vidas. Un milagro porque el principio de la sabiduría, que no es otro que es el temor del Señor y su comunión con Él, solamente eso lo hace el milagro cuando Dios te abrió los ojos espirituales. Y ahora, como les decíamos hace 8 días, nosotros tememos al Señor, pero es un temor santo. Y nos detenemos por cuanto sabemos quién es nuestro Padre, por sabemos lo que ha hecho. Hemos visto hacia atrás, por eso no nos ha quitado de nuestra mente lo que éramos, para poder decir, Padre, solo tú me perdonarías. Está claro, ¿verdad? El primer paso que hay que dar es huir de la necedad, y el otro que hay que dar es procurar la sabiduría. Hemos dicho cómo es esta sabiduría que viene del Señor, y además sin Él y la comunión con Él, esta sabiduría no se podía aplicar correctamente. Por eso cuando Santiago dice en su carta en Santiago 1:5, dice que alguien tenga necesidad de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Él, que Él dará conforme a su voluntad. Desde luego que sí, ahí está, tenemos que estar pidiendo sabiduría, pero tenemos que estar en comunión con Él. No es algo mágico, ya eres sabio, qué bueno, ya soy sabio. Es como los que pasan al frente y hacen una oración y dicen, ya reciba al Señor, ya eres salvo, ya, pórtate como quieras. Sabemos que eso no es así, y todavía se jactan, ¿no? Las iglesias, hoy salvamos 1,500 almas. Bueno, ¿y su vida cambió? Pues claro que no, necesitamos, por eso cuando nosotros pedimos al Señor sabiduría, esa es una buena oración, pedir sabiduría. Pero en nosotros está como la santidad, sed santos, cuando viene la instrucción en Pedro, es nosotros buscarla. Y hoy vamos a ver. Porque a lo mejor tú me puedes decir, pastor, yo tengo comunión con Dios y con mis hermanos, porque la tengo que tener. Y sin embargo, necesito un consejo práctico para poder adquirir esta sabiduría que viene del cielo. Ya se los dije cómo, pero ahorita vamos a ver. Porque Pablo nos da 2 consejos que sin la comunión con Dios no valen para nada. Sin la comunión con Dios, estos consejos no valen, pero son necesarios. Escuchen, porque pudiéramos hacer por hacer y convertirnos en legalistas. Solamente hago porque está ahí escrito. Pero si no tengo comunión con Él, no puede ser. Por eso, versículo 16, por favor. Vamos a ver el primer consejo que está en este versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Y el otro consejo es, versículo 17, por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, vamos a ver el primer consejo, y es que es necesario esto para adquirir sabiduría. Y pónganme mucha atención, porque era parte de lo que les decía yo hace 8 días. Todos hemos tenido este mal entendimiento de este versículo. Y es que para empezar así ya, para poder ir entrando y profundizando, Pablo dice aprovechar bien el tiempo, pero lo primero que hay que ver y que denotar aquí, que investigar, es la palabra tiempo. Y Pablo no ocupa la palabra griega cronos, de la que viene cronómetro,
que significa que que el tiempo que puedes medir, no. Pablo usa la palabra kairos, en tiempo. Escuchen, esto es importante. Y lo que significa pues es redimir y oportunidad y otras, pero ahorita vamos a ver. Fíjense, en Nueva Traducción Viviente, este versículo, escuchen cómo se oye, cómo se menciona. Dice, versículo 16 en Nueva Traducción Viviente, dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Escucharon? Grábenselo porque de aquí nos va a dar mucha luz. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y como les decía, nosotros teníamos una mala interpretación de este pasaje al leer aprovechar el tiempo, porque se nos venía a la mente que teníamos que estar súper ocupados. Tenemos que estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y mucha gente no deja de trabajar y no malgasta ni un minuto de su tiempo, aunque en realidad lo está malgastando, porque no viven ese tiempo para la eternidad, lo viven para el aquí y ahora. Por lo tanto, no es estar haciendo y haciendo y haciendo. Y cuidado, porque ahí podemos caer, cuidado. Incluso el activismo eclesial. No, hombre, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y después del... No, hermanos. Acuérdense que primero debes de tu primer ministerio, tu familia, y ahí es donde entra todo esto. Por eso la sabiduría que Dios nos dé para equilibrar esto va a ser muy, muy hermosa. Fíjense cómo Salomón en Eclesiastés 1:3 lo dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho dice? Y luego en los versículos posteriores dice: todo termina siendo un esfuerzo vacío que se lo lleva el tiempo. A ver, pastor, ¿me estás diciendo que no debo trabajar? No, hermano, no busques pretextos. No, también en Tesalonicenses dice que no nos juntemos con quien no trabaja. Así lo dice. Y que quien no trabaja, que no coma. Y que exhortemos a quien no trabaja. No, es un equilibrio, por eso hay que leer el consejo completo. Lo que estamos viendo es que en las multiactividades no quiere decir que estamos aprovechando el tiempo, lo estamos desaprovechando, estamos desperdiciando, estamos haciendo el tiempo para aquí y ahora. Por eso muchas prédicas, tú aquí, ahora. No, aquí, ahora no, mi allá y después. Es a donde me estoy esforzando. Amén. La palabra aprovechar, que ahí vemos, es una palabra, que si me dije en tiempo era cronos, y aprovechar es exagorazo. Es en griego, exagorazo. Y significa redimir, significa oportunidad. Fíjense, y es que aquí Pablo está lidiando con un problema que es personal y que se presenta con todos nosotros. Está tratando con el asunto de los tiempos que vivimos y dice: entended esto, sed sabios, no sean insensatos, sino actuad como un hombre sabio. ¿Cómo? Aprovechando al máximo las oportunidades que tienes, porque los días son malos. Ahorita lo desglosamos, lo vamos a desmenuzar muy bien, con ejemplos, para que lo podamos entender, hermanos. Esto nos va a dar mucha luz, y se los dije hace 8 días, esto nos va a dar una tranquilidad en nuestra vida cristiana. Si verdaderamente hoy el Señor te lo muestra y te habla, tu vida cristiana va a ser de otra forma. Tiene que ser de otra manera. Tú que me estás escuchando allá en tu casa, tú que estás aquí presente, pídele al Señor, pídele: Señor, no nada más quiero venir y escuchar y irme y volver a caer en lo mismo. Fíjense, lo que significa es redimir. Estamos hablando de la palabra aprovechar, ¿sí? Es pagar un precio por recuperar algo. Pero quizás te preguntes o me digas: pastor, el tiempo ya lo tengo, ¿por qué tengo que pagar por el tiempo que ya tengo? Tienes que redimirlo. Redimir es el mismo concepto que usa Dios para salvarnos del pecado, como lo hizo Cristo por nosotros, un precio para rescatarnos. Por eso vemos que Él nos redimió, para sacarnos de nuestra vana manera de vivir. Nos redimió, ¿cómo? Pagando un precio. ¿Cuál fue su precio? ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Fue un precio muy alto, hermanos, extremadamente altos. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con el tiempo: pagar un precio. Póngame atención. ¿Sabes por qué?
Al final del versículo del 16 lo dice. ¿Por qué? Porque los días, ¿cómo son? Malos. Hermanos, los días están perdidos, todos los días. Estamos en un mundo caído. ¿Por quién está gobernado este mundo? Por el príncipe de la potestad del aire. Ya lo vimos en Efesios también. Entonces, por lo tanto, todo lo que es esto, los días son malos. Los días se pierden, son malos como nosotros. A los días hay que rescatarlos. La oportunidad perdida, el tiempo desaprovechado, no se recupera jamás. Escuchen, Por eso Pablo me dice que tengo que redimir el tiempo, porque así como mi vida está perdida hasta que Cristo pagó por mí redimiéndome, así son los días que me tocan vivir aquí, así como yo, son malos. Y si no quiero que ese tiempo se pierda, lo tengo que redimir. El maestro dice en Mateo 6:34, basta cada día su propio mal. Y si lo dice el maestro, lo que significa es que cada día vas a tener una prueba, una tentación que debemos superar. Escucha, porque los días son malos. En esta vida, lo dice Pablo, en esta vida los días son malos, así lo dice Pablo, todos. Y decimos que todos los días son malos porque aquí vivimos, ya se los dije, en el mundo caído. En un mundo donde nos produce dolor, porque es un tiempo lleno de pruebas y tentaciones. Hermanos, los días no son buenos y nosotros lo sabemos muy bien. Fíjense, vamos a ir poniendo ejemplos para poder entenderlo mejor, cómo es aprovechar bien el tiempo. Te voy a poner un ejemplo cotidiano y que quizás suceda en alguna casa. Llega el lunes, el día de mañana, inicia el día de labores, te tienes que levantar 5:30, 6 de la mañana, pues ponle 6 de la mañana. Pones tu despertador y aparecen los 5 minutos sagrados más, que dices, todavía es temprano. Otros 5 minutos y le das 5 minutos al despertador. Y vuelve a sonar el despertador. Otros 3 minutos más. Y así te vas. ¿Para qué les digo? Creo que todos vivimos eso. Y así nos van cuando des 6:30. Se me hizo tardísimo. Se me hizo tardísimo. Es que tienes que bajar porque entras a las 7 y empiezas a hacer el desayuno y empiezas a preparar el lunch. Te das cuenta que no hay agua, que tienes que salir afuera, poner la bomba, tienes que purgar la bomba, tienes que ver, no hay agua de garrafón, tienes que poner el garrafón y cuando ves ya son 5 para las 7. Y entonces escuchas, mamá, ¿me puedes hacer esto, por favor? ¿Cómo crees? ¿Estás viendo la hora que es? Y empieza. Eso es actuar como necios. ¿Quieres un actuar sabio y cómo redimes el tiempo? Dices, se te hizo tarde. Decidiste por tu propia cuenta aumentarle 3, 5, 10, 8, 9, 15 minutos. Por ti mismo decidiste eso y te paras tarde. Ya estás con la presión hasta el tope, el estrés está al full. Y de momento ves que la bomba, ves que el garrafón, ves que todo lo demás y ves que alguien te dice, oye, ¿me puedes hacer esto para desayunar? Tú redimes el tiempo y dices, hijo, con mucho gusto, hijo, ahorita te lo hago. ¿Sabes qué hiciste? Pagaste un precio por amor a los demás. ¿Entendieron el concepto de redimir? Ahorita vamos a otro. ¿No lo entendieron? Pues aprovechar el tiempo son esas oportunidades que Dios me da ante todo el tiempo malo y que muchas veces es provocado por nosotros, ¿Quieres otro ejemplo? Pues tú estás en tu trabajo y te están presionando, tienes un jefe como Faraón donde día y noche te está presionando, te manda trabajo sábado, domingo y todo lo demás, y estás a punto y te quiere cambiar de lugar y todavía te pide cosas que no te corresponden. ¿Sabes qué debes de hacer? Ojo, no es fácil, no es fácil. Esto no es fácil, yo lo sé. Pues dice que Romanos 12:17, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Pero hay algo que debo de hacer. Debes de poner ascuas de fuego sobre su cabeza. Pastor, ¿qué es eso?
¿Qué es eso de poner ascuas de fuego sobre su cabeza? Estoy viendo otro ejemplo cuando ya no depende de mí, sino cuando dependió de mí, porque yo decidí así, pues ya tengo que redimir el tiempo y yo actuar sabiamente. ¿Sí me expliqué, verdad? Este ejemplo es de cuando alguien está totalmente contra mí, oprimiéndome, y es otro ejemplo que pues también yo creo que nos sucede a mucho. Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo. ¿Y cuáles son esas ascuas de fuego, pastor? Pues fíjense, Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque todos los días son malos. ¿Cuáles son esas ascuas de fuego? Esa persona que te está diciendo y que te está presionando, que te está haciendo contra ti todo para que explotes, para que te vaya mal, al tú contestarle de la mejor manera y al hacer lo que él te pide, por muy fuera del orden que tú pienses que esté, si no te lleva a pecar, obviamente, lo que estás haciendo es poniendo ascuas de fuego en él, y él está diciendo: oye, todavía como lo trato, todavía que me paso, todavía que hago eso, él me responde bien y lo hace. ¿Qué estás haciendo, hermano? Con eso estás redimiendo el tiempo. No tiene nada que ver con estar leyendo ni estás redimiendo el tiempo. Estás pagando un precio por amor a los demás. Es muy fácil pagarlo cuando es el primer ejemplo en familia, pues porque es tu hijo, tu esposo, tu familia. Pero cuando es alguien externo, que tienes que amarlo y decirle: sí, ahorita lo hago, permítame, y con mucho gusto, sí, ahorita lo hago, sí. Estás poniendo ascuas de fuego sobre su cabeza, pero tú estás redimiendo el tiempo y tú estás pagando el precio de ese tiempo malo y aprovechando la oportunidad. Por eso se llama oportunidad. Estamos entendiendo, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios cuando la comprendemos de esa manera. Entonces mi vida va a cambiar, tiene que cambiar. Mi vida como matrimonio con mi esposo, mi esposa, tiene que cambiar. Tengo que sacrificarme, tengo que dar más allá, tengo que hacer por amor. ¿Cómo es el amor, hermanos? Sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, cuando tú entiendes que redimes el tiempo, cuando tú entiendes que tienes que pagar el precio de ese tiempo, es cuando te cambia la mentalidad. Los días son malos, por eso hay que redimirlos. Cuando en casa algo no va bien, cuando en tu trabajo, en la iglesia, en el servicio, cuando en tu escuela, cuando no salen las cosas como quisieras que saliesen, lo que tengo que hacer es rescatar esa situación y, ojo, transformándola para la gloria de Dios. Y eso es ser sabio. Por eso cuando alguien actúa mal contra ti y tú actúas todo lo contrario a eso, dice: wow, qué onda con él, qué tremendo, como el ejemplo. Y das la gloria a Dios, porque es Dios quien te ha hecho entender que es la manera en que Cristo, eso no es nada. Cristo sí le escupieron, Cristo sí recibió golpes, heridas lacerantes, pero sacrificar el orgullo, el yo, ¿cómo duele? ¿Cómo cuesta? Que eso es, hermanos, redimir el tiempo. Cualquiera que se deja llevar por el afán es un esclavo del tiempo. Por lo tanto, es un esclavo de los días malos. ¿Escucharon? Por eso cuando tú estás de malas, estás presionado, estás estresado, estás totalmente así hasta el full, pues estás hecho un esclavo del tiempo malo. Cuando tú sabes redimir el tiempo, pagar el precio de eso, dices: no, Señor, yo sí tengo mucha carga, pero estoy tranquilo y estoy en paz, porque lo hago por amor, para la gloria de Dios. Amén. Así que Mateo 6:34 dice el maestro: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día, ¿qué? Su propio mal. Y en ese propio mal ahora encontramos una ventana para una oportunidad para darle la gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Por tanto, redime el tiempo de ese día transformándolo a través del amor para la gloria de Dios. Y vuelvo a decir, hermanos, esto es ser sabio. Esa es la diferencia de ser necio.
Y muchos cristianos ahí nos encontrábamos, ahí, porque pensábamos, pues ya soy salvo, yo sirvo, ya estoy aprendiendo, pero ¿cómo me cuesta redimir el tiempo? ¿Cómo me cuesta aprovechar el tiempo? Ahora lo entiendo, ¿cómo me cuesta? Me cuesta mucho trabajo, porque estoy afanado, estoy totalmente centrado en ese lapso, en ese concepto, en ese momento. Por lo tanto, soy esclavo de ese lapso. Pero si yo salgo y hago eso, lo que tengo que hacer, redimir, estoy pagando el precio de ese tiempo malo para la gloria de Dios. ¿Entendimos? Hermanos, ahora entendemos por qué tenemos que redimir el tiempo, para que no seamos esclavos de los días que son malos y terminen por destruirte. Ese es el propósito. Satanás es muy hábil. Cualquier situación la ocupa para destruir, para exaltarte, desesperarte, enojarte. Y ojo, esto no quiere decir que tu papá o tu mamá, que tus hijos los mandes a hacer su cuarto y no lo haga. Ay, voy a redimir el tiempo, yo lo voy a hacer. No, sé sabio. Tampoco niños, jóvenes, ¿no? Porque somos muy abusados. La Biblia es un equilibrio. Y ya vamos a ver más adelante. Dice, hijos, obedeced a sus padres. Pero padres, no exasperar a sus hijos. Pero cuando son mandatos hay que hacerlos. Redimir el tiempo es en los tiempos malos, cuando hay un ataque, cuando hay una diferencia entre el matrimonio, cuando está sucediendo algo entre familia y tú dices, no, mejor me callo y redimo, mejor no abro boca para ser sabio. ¿No lo has dicho alguna vez? Claro que sí, pero que sea para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. El propósito de redimir el tiempo es ser sabio. Y el pago a realizar, ¿qué es? El amor. Eso es, hermanos. Este es el precio. Cuando redimes el tiempo, entiéndase que compras a costa tuya ese tiempo y por lo tanto, esto es bien importante, por lo tanto ahora tú dominas ese tiempo porque ya es tuyo. Por eso puedes tener el control gracias a esa oportunidad que Dios te da. Eso es ver con ojos distintos las situaciones de estrés, las situaciones difíciles. Dios te está dando una oportunidad de mostrar su poder en ti. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Pero todo esto gracias al poder del Espíritu Santo. Eso es que tú puedas llevar esa situación a un terreno para dominarla. Para que no sea ella la que te domine esa situación, para dejar, escucha, esto, cuando tú aplicas esto y con el poder del Espíritu Santo, tú dominas esa situación y esa situación ya no te domina a ti, por lo tanto dejarás de hacer drama de todo, dejarás de estar amargado, dejarás de estar triste y todo para crecer de una vez. Para que no sea el afán y la ansiedad los que te dominen, sino que seas tú quien domine cualquier situación para la gloria de Dios. Amén, ¿verdad? Esto es ser sabio, hermanos. Aunque haya que pagar un precio para rescatar el tiempo de las tinieblas y llevar ese tiempo a la luz del Evangelio. Eso es algo que ahora podemos entenderlo. Cuando hay un tiempo malo, yo llevo esas tinieblas, yo llevo la luz del Evangelio hacia esas tinieblas. ¿Cómo? Redimiendo el tiempo, pagando el precio. Hermanos, esa es la luz que tenemos que llevar nosotros los cristianos. Esa es la luz que debemos demostrar ante todo. Y esto es parte de una vida diaria. Piensa en tu hogar. Piensa en una actividad diaria como las que puse. Y te vas a dar cuenta el estrés, el afán y los gritos y la desesperación sobre los hijos. No estás siendo sabio. Por el contrario, estás mostrando que no hay paz y control en ti. Si no hay un descontrol y alguien lo tiene, que no es el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús fue el primero que nos redimió, fue el primero que nos rescató y buscamos su voluntad. Y ahora que estamos unidos a Él, Él nos ha dejado su Santo Espíritu para que precisamente podamos hacer todo esto. Y es algo que nosotros vamos a ver en la siguiente semana, como el último paso que nos muestra Pablo a través de un contraste, a través de la embriaguez y el Espíritu Santo. Y cómo todo esto va hilado de tal manera que cuando nos diga sed llenos del Espíritu vamos a entender para qué, por qué, porque ya me lo explicó antes.
Y de aquí a 8 días vamos a ver eso. ¿Sí, mis hermanos? Pero ahora vamos con el segundo consejo para lo de la sabiduría. Ya vimos que es redimir el tiempo. Y yo creo que quedó muy claro, ¿verdad? Pero ¿cómo aprovecharlo? Porque tenemos que buscar la voluntad de Dios. Así que redimir el tiempo es el primer consejo práctico que Pablo nos da para andar en sabiduría. Y el segundo consejo viene en el versículo 17. Ahí mismo dice: por tanto no seáis insensatos. Y ahí viene: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, aquí es el segundo consejo, que es buscar la voluntad del Señor. Pero hay algo muy importante que Pablo nos dice ahí, es entenderla. Entenderla. Un insensato es aquel que no redime el tiempo y por lo tanto no busca la voluntad de Dios para su vida, porque no la entiende. Puedes ser creyente, ya lo vimos, pero a lo mejor eres tibio porque no has entendido la voluntad de Dios para tu vida. Un insensato es aquel que no quiere saber nada de lo que Dios le dice a su vida a través de la palabra del Espíritu Santo y de la iglesia. Por eso anda como anda y le va como le va. Pero nosotros ya no andamos como insensatos, pero necesitamos buscar algo más. Otra vez, tenemos que dar el siguiente paso. ¿Y cuál es? Pues necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que Pablo nos dice, que seamos entendidos de esta voluntad de Dios. Póngame atención, porque el cristiano es alguien que piensa. No solo lee la palabra de Dios, sino que piensa en ella para extraer las conclusiones diarias que son necesarias para caminar. Todos los días despiertas en la madrugada y lees una porción y te pones a reflexionar, a meditar acerca de esta porción. ¿Qué es lo que el Señor muestra, revela? Porque cada día trae su propio mal y estas conclusiones vienen dadas por leer su palabra, sí, pero también de estar en comunión con Él a través del Espíritu Santo. Y esto es pensar para entender. Fíjense, escuchen cómo Pablo le dice a Timoteo. Y Pablo, después de decirle que hay que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, y después de decirle muchas cosas acerca del Evangelio y de todo lo que es el ministerio y cómo serán los últimos tiempos y todo eso, Pablo le dice en 2 de Timoteo 2:7, dice, 2 de Timoteo 2:7, dice: considera lo que digo. ¿Qué es lo que le ha dicho? Pues todo lo que es el Evangelio de Cristo, toda la vida. Considera, dice, considera lo que digo. Y, ¿qué dice? El Señor, ¿qué? Te dé entendimiento en todo. Pablo no le podía dar ningún entendimiento a Timoteo, como yo no se los puedo dar a ustedes, para nada. Es el Espíritu Santo, es Dios. Solo se lo podría dar a Timoteo Dios, el entendimiento. Pablo lo que hacía era explicar la palabra y darle consejos para que los considerara, pero le dice que el entendimiento te lo dé el Señor. Tenemos que considerar lo que Dios nos dice en su palabra, claro, pero después tenemos que meditar en oración para que sea Dios quien nos dé el entendimiento de todo lo que acabamos de leer o de escuchar, como esta prédica el día de hoy. Conozco una hermanita que todo el mundo conoce y que ella dice que escucha las enseñanzas en línea o cuando viene, pero que en la semana la vuelve a escuchar y vuelve a escribir y vuelve a escuchar la enseñanza. ¿Saben para qué? Para que el Señor le dé entendimiento. ¿Y saben una cosa? Eso es ser sabio. Qué hermoso, ¿eh? Y así es como tenemos que ser, hermanos. No solamente venir y el domingo y cumplir. ¿Con quién? Con el hombre. De nada te va a servir. ¿Cumpliste con Dios? Saliendo, haces lo que escuchaste. Ahí es donde está. Por eso si sales y ya hasta los 8 días vuelves a abrir o no escuchas más, dices, pues qué tremendo. Por eso Pablo pone muchas analogías como el atleta o como el soldado. Necesitamos entrenamiento y es diario. ¿Cómo voy a correr un maratón si nada más corro una vez a la semana? ¿Cómo? Pues me voy a morir. Así me voy a morir en la vida cristiana. Si solamente una vez a la semana abro, escucho, leo, tu vida cristiana va a ser una vida cristiana muy débil, muy anémica espiritualmente. Y ante el día malo,
no lo vas a redimir. Difícilmente vas a redimir el tiempo. Lo que vas a redimir va a ser Netflix, va a ser todo lo demás. Pero cuando te tengas que mostrar como el verdadero cristiano, difícilmente. Si el espíritu no está alimentado, acuérdense la parábola de las 10 vírgenes, la enseñanza, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era lo importante? La preparación. Por lo tanto, hermanos, aquí es donde fallan muchos. Muchos creyentes creen lo que leen o lo que escuchan, pero muchas veces no entienden lo que creen ni lo que escuchan. Vuelvo a decir. Es decir, leen o escuchan y lo creen, pero no lo entienden. Y esto tiene fundamento. ¿Recuerdan a Felipe con el eunuco en Hechos 8:28? Cuando precisamente el Espíritu Santo envía a Felipe, el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, y vean qué hermoso, porque vean lo que hace el Espíritu Santo, te manda, te guía. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28, y volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo al Felipe: hey, acércate, y ve a ver lo que está pasando, porque el Espíritu sabía. Y júntate a ese carro. Y el versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ya no me sigo leyendo, pero sabemos. ¿Se dan cuenta? Y así sucede con muchos hermanos, muchos cristianos. Leemos y no entendemos. Venimos y no entendemos. Y aquí es donde fallan, porque muchos creyentes creen, pero no entienden. O por lo menos no lo entienden como lo deberían de entender. Y necesitamos entenderlo, dice Pablo, lo que leemos y creemos para tener sabiduría. Mucha gente lee, escucha un sermón y resulta que no entiende nada de lo que Dios le está diciendo, y él piensa que está diciendo: ¿cómo no está fulanito? Esto es para él. Híjole, si hubiera venido, ojalá lo esté escuchando, ojalá y se conecte, ojalá. Es para ti. Es para ti, es personal, es para mí. El Señor nos está hablando a cada uno. Señor, es que sí tienes razón. Yo, mira, si vengo y de veras, tremenda la prédica, pero se me olvida al miércoles, ya ni me acuerdo de qué trató. Y por lo tanto, pues claro que mi actuar es totalmente contrario a eso. Pero pídele al Espíritu, pídele a Dios que el Espíritu Santo te muestre, te revele en qué estás fallando. Y que te lleve acuérdense, Pablo dice: cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, no queriendo decir que la perdamos, sino que procuremos en ella, porque ahora sabemos lo que vale y lo hacemos por amor, no hacemos por hacer. Por lo tanto, todos los días, así como desayuno, así como tomo mi bendito jugo, todos los días tomo mi bendita palabra de Dios. ¿Entendieron, verdad? Eso es hermoso, hermanos. Pero todos los días voy a tomarla y a meditarla y a estudiarla. Y todos los días: Señor, wow, qué tremendo. ¿Cómo me mostraste en el Salmo 77 a Asaf, viendo cómo se quejaba de todo, cómo le iba mal, pero hasta que entendió todas las maravillas y grandezas que tú has hecho? Has abierto los mares, todos los milagros. Dice: hombre, yo fijándome en este problemita y ve todo lo que haces tú, mi Dios. El Salmo 77, hermanos, eso nos lleva hacia esas reflexiones, eso nos lleva hacia meditar, y por lo tanto tu conducta va cambiando y tu espíritu va creciendo y tus tiempos los vas redimiendo. Gloria a Dios. Este pensar en lo que Dios nos está diciendo, lo que produce es la renovación del entendimiento. Esto, si es que está viviendo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque si no es así, claro que no puede haber ninguna renovación del entendimiento. Solo es una simple emoción que se va a esfumar cuando tú salgas de aquí de la iglesia o cuando termine la transmisión y se acabe. Por eso Pablo es muy claro cuando nos dice en Romanos 12:2, que todo el mundo se la sabe, dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero te das cuenta que para llegar a ese paso, todo lo que tenemos que hacer,
pedirle al Señor, tener comunión con Él, redimir el tiempo, andar en sabiduría, entender la voluntad de Dios en mi vida. Y eso me va a transformar, y eso es, no me voy a moldar al mundo. Esa es la transformación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para Dios, la transformación de nuestra mente es clave, hermanos. Por eso allá afuera te dicen, ya te hicieron coco wash. Pues dile gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tú tienes un coco wash, pero lleno e inundado de tinieblas. No, no les vas a decir eso, ¿no? Pero lo piensas. Porque sabes que está oscuro totalmente. Totalmente. No hay revelación, no hay entendimiento. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela, es hermoso, hermanos. Y cuando dicen, ya te hicieron coco wash, sí. No, pero no fue el de ellos, fue Dios. Y doy gloria a Dios porque me haya alumbrado. Amén. ¿Cómo nos guía a Dios, hermanos? Pues a través de su palabra revelada y mediante el Espíritu Santo. Nos hace entender lo que está revelado, y solo a sus hijos, gracias al Espíritu Santo, se puede llegar a entender. Pero desde luego, hermanos, que tengo que meditar, tengo que pensar, tengo que reflexionar, tengo que darle el tiempo necesario. Si tú fuiste uno de los ejemplos que hoy vimos, hoy puedes cambiar. Hoy puedes redimir el tiempo. Hemos visto muchos ejemplos y pudiera haber más, desde luego, porque los tiempos y los días son malos. Por eso, que Dios nos ayude, hermanos. Termino. Pásale. A los creyentes les digo, ¿y por qué a los creyentes? Porque es necesario ver esto. ¿No te has dado cuenta que en muchas ocasiones te has comportado como un necio? Y ¿saben algo? Esto le digo porque posiblemente los que más se den cuenta son los adultos. Pues obviamente la edad, la madurez. Y te das cuenta que te has comportado como un necio. Quizás los más jóvenes todavía no le dé ese alcance el Espíritu, porque todavía necesitan entregar su vida al Señor por completo. Pero piensen, como creyentes nos hemos entregado a la necedad muchas veces. Fíjense, el Proverbio 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del joven. ¿Saben algo, hermanos? La necedad la traemos de serie. La necedad la traemos de serie, de nacimiento. Qué difícil es. Por eso a los jóvenes se les está enseñando la palabra de Dios, a conocerlo, para que no les cueste trabajo en dejar esas costumbres, pensamientos, para que lo conozcan quién es y la necedad sea hecha a un lado. Pero eso el Señor les va a revelar y les va a mostrar. Si yo reconozco que he sido necio, me va a ayudar a dejar esos tiempos. Me va a ayudar a poder redimir los tiempos. Si yo reconozco que me he afanado y me he envuelto en esos días malos, hoy el Señor me está mostrando que hay una ventana para salir de ahí, que me va a costar. Sí, hermanos, el cristianismo cuesta y mucho, mucho. Y duele y sacrificas. Pero a veces son cosas de la carne, como pararte más temprano, como hacer esto, como dejar de ver esto, y esas cosas son situaciones triviales que no cuestan nada. Pero saben, dejan mucho fruto después. Dejan mucho fruto después, que se ven reflejadas en tu vida, en tu familia, para la gloria de Dios. Muchas veces, a pesar de ser creyentes y a pesar de que los años han pasado, es decir, hemos dejado la juventud, llega el tiempo mal de la enfermedad, provocados por un afán, provocadas por la necedad de que hemos estado viviendo sin darnos cuenta por estar fuera de la voluntad de Dios, y que es una espiral que los va a llevar hacia el desastre.
por un corazón necio. Pero ¿saben una cosa? Gloria a Dios por esas pruebas. Gloria a Dios por esas pruebas. Sin embargo, dice Proverbio 1:20, dice: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. 21, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Yo creo verdaderamente, sin temor alguno, que la sabiduría del Señor hoy ha clamado aquí en este lugar, a través de la predicación de su palabra. Por lo tanto, dice el Señor, versículo 23, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Proverbios 1:23. Y de esta manera, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del día malo. A los no creyentes, porque si me estás escuchando, quiero decirte algo. Quiero decirte que se puede empezar de nuevo. Puedes volver a empezar. El maestro dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye, primer paso, estas palabras y las hace, segundo paso, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Puedes volver a empezar. Si has escuchado, haz lo que el Señor te manda hacer. Arrepiéntete. Quizás ahorita en este tiempo, en este momento, esté pegando fuerte la tempestad en tu casa. Quizás ha llegado la enfermedad, quizás ha llegado, no sé, a la pérdida de un hijo porque se fue al mundo, de una hija que no sabes qué está pasando. Pero sigue siendo necio en tu corazón. Sigues siendo necio y te opones y resistes a la voz de Dios para decirle: perdóname, Señor. Híncate, póstrate, arrepiéntete, llora ante el Señor. Él te va a levantar, Él te va a limpiar, te hará ser una nueva persona y lo viejo pasado ya no volverá a ser. Ahora les digo a todos los que han escuchado esta predicación, a todos: ¿qué piensas hacer después de haber escuchado lo de hoy? ¿Qué piensas hacer? Por eso les digo, como Pablo le dijo a Timoteo: consideren lo que les dije y que Dios les dé entendimiento en todo. Amén. Pónganse de pie, vamos a dar gracias. Señor del cielo, mi Dios, Padre de las luces, Padre bueno, eterno y poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, qué maravillosa es tu palabra, mi Dios. Qué grande y profunda es, Padre. Cuando pensé que ya sabía un poco, Padre, me doy cuenta que no sé nada, Señor. Pero gloria a Dios, Padre, porque me hace despertar y me hace levantarme, Padre, para cambiar. Mi Dios, te ruego que ayudes a cada familia, a cada persona que en este momento se está poniendo cuentas contigo y que esté rogando para ti, Padre, por el perdón, por el cambio de vida que necesita, mi Señor. Transfórmala con tu Santo Espíritu, mi Dios. Guíala hacia los buenos caminos, Padre. Haz de ella, Padre, o de él, Padre, un milagro más, Padre, y que tu gloria se vea, Padre, en cada persona, Señor. A nosotros, Señor, ayúdanos a esforzarnos, Padre. Te conocemos y sabemos, Señor, lo que a tu Hijo le costó, Padre, en la cruz. Sabemos que no es fácil claudicar, que no es fácil clavar, perdón, el orgullo, todo eso, Señor, la flojera, Padre. Ayúdanos, Señor. Motívanos con tu Santo Espíritu.
Alimenta, Padre, alimenta nuestra alma, Señor. No nos dejes, Padre, no nos sueltes de tu mano ni un instante, Señor. Este mundo caído, Señor, es difícil andar, Padre. Los ataques están en la propia familia, Señor. En la propia familia de sangre nos atacan, Señor. Ayúdanos a resistir, Padre, el día malo. Ayúdanos a redimir el día malo, Señor. Ayúdanos a ser como tú, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Queremos andar como es digno del Señor, ¿verdad que sí, mis hermanos? Obedeciéndolo y agradándolo en todo. Como dice la Escritura en este momento, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Dile al Señor. Quiero andar como es signo de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocer y saber más de ti. Quiero andar como es signo de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Sí, Señor. Ahora, Señor, no es nada más creer por creer, Señor, sino entender porque creemos, Señor. Queremos andar. Quiero andar como es signo de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar, dile. Quiero andar como es signo de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar, dile, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro
seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Seguro en ti yo estaré, Señor. Amén, sí, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso, Señor? Gloria a Dios, mis hermanos. Qué hermoso mensaje hemos recibido el día de hoy, ¿verdad? Anima nuestra alma, nuestro espíritu, lo fortalece. Y ahora sí, aprovechar cada oportunidad para hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Aunque nos cueste, ¿verdad que sí, mis hermanos? Vamos a hacerlo para mostrar la gloria del Señor Jesús en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, pues ha sido un placer estar con ustedes, los que están en casa, los que están aquí, mis hermanos. De verdad les amamos mucho en el Señor. Muchas gracias porque redimimos el tiempo muy bien en este momento, en estas 2 horas y un poquito más. Nos vemos primeramente Dios el próximo domingo, 11 de la mañana, mis hermanos, los que se conectan, 11 en punto estamos arrancando. Y pues les deseo que tengan un excelente domingo, que tengan muy buen provecho y que mi Dios los bendiga. Amén. Dale fuerte el aplauso y nos vemos, mis hermanos. Hasta luego. Adiós. Salúdense